Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo andás? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Mara? Esperen que sigo admitiendo gente. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, le va a parecer gracioso, pero recién me vino la luz. ¿Te compraste el equipo de... ¿qué era? Y de hecho no tenía luz hasta recién que me vino, así que imagínese. Bueno, pero no te pusiste a gastar plata, ¿no? Por eso sí. Les comento al resto porque, bueno, el compañero estaba por comprar un grupo electrógeno hoy para el examen. Así que, bueno, se pasa, Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo, un ejemplo. ¿Sí? ¿Pero lo compraste al final o no? Que no fue. Sí, pero justo no había, así que hasta el miércoles no me lo van a traer. Así que bueno, pero por lo menos ya está comprado. Bueno, listo. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Yamila? ¿Cómo andás? Bueno, te felicito, Juan, ¿Cuánto tiempo? es verdad. Bueno, ¿cómo le fueron las vacaciones? ¿Bien? ¿Tranqui? Sí, ahí. Buenas tardes, ¿cómo le va, profe? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Son vacaciones raras estas de Gracias. pandemia. Bien, bien. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo andás? Vacaciones en el hospital. ¿Qué pasó? Estoy en término con el embarazo, así que estoy yendo y volviendo. Ah, yo hablé con vos hoy, ¿puede ser? Sí, me dieron el alta a las 4 de la tarde. Bueno. En breve tenemos un nuevo integrante en el mundo. Muy bien, bueno. Que salga todo bien, Lili. Cualquier cosita, si ves que está complicada, me mandas un mensaje como hoy y listo. Nada más. ¿Está? Así Sí, que profe, gracias. cuida la pancita. Bueno, gente. Bueno, hoy vamos a... Esperemos a esperar que me compre alguno más. Bueno, hoy vamos a descansar un poquito del examen, de los nervios del examen. Así que, bien, vamos a arrancar con un temita que es, tomen nota, hoy vamos a ver el tema de hechos y actos jurídicos, que es la parte que por ahí es más eh, interesante a los efectos prácticos y laborales futuros suyos, y el camino que nos va a llevar a analizar un poco lo que es el tema de contratos, sociedades, y bueno, y nos da el puntapié inicial para lo que va a ser el año que viene. Cuando nosotros hablamos de, de hechos y actos jurídicos, eh, el norte, el objetivo, digamos, de estudio de esta parte, digamos, del derecho civil es el tema de introducirnos un poquito en el estudio de los contratos, ¿sí? Los contratos, estos acuerdos de voluntades de dos o más personas, destinados a regular ciertos derechos. Cuando nosotros hablamos de contratos, estamos hablando de acuerdos, de voluntades, de individuos, personas físicas o jurídicas, que quieren regular algún negocio jurídico. Siempre los contratos tienen un objetivo fundamental para el derecho, que es el de crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Eso es casi, le diría, como si fuera, digamos, el concepto general de los contratos o de los hechos jurídicos. Entonces, presten atención a estos tres elementos: crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque cuando uno celebra un contrato, puede celebrar un contrato a los efectos de crear una relación jurídica, de modificarla o de hacerla morir, de fenecerla, de extinguirla, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un matrimonio, ¿es un contrato para el derecho, sí o no? Cuando nosotros hablamos de una muerte, ¿es un contrato o no? Cuando nosotros hablamos de una donación, de una locación, por ejemplo, de un inmueble, una compraventa, nosotros lo que vamos a analizar a partir de ahora es ver en qué casos estamos hablando de un contrato, en qué casos estamos hablando de un acto jurídico de última disposición, por ejemplo, un testamento. Cuando hablamos de actos unilaterales, esto es que interviene una sola persona y celebra un acto jurídico a los efectos de hacer nacer una situación legal. Entonces, el camino sería ese. Vamos a empezar a analizar ahora qué es un contrato,
qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico, qué es un hecho que no es jurídico y demás. Bien. Una Buenas vez que noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosana. Una vez que nosotros entendamos bien cuál es la naturaleza jurídica o cuáles son los conceptos que abarca un contrato o un acto de última disposición, vamos a empezar a analizar con detenimiento cuándo un contrato es atacable, esto es, cuando un contrato tiene algún tipo de vicio en las formas, algún tipo de vicio o defecto en la voluntad de las personas que celebran el acto, y a partir de ahí ver si nosotros siempre tenemos que cumplir los contratos que firmamos o en algunos casos podemos reclamar la revisión de un contrato, la nulidad de un contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no siempre tenemos que cumplir con lo que firmamos, porque en algunos casos la voluntad al momento de celebrar el acto está viciada, porque tiene algún tipo, digamos, de afectación, eh, la voluntad, la libertad o la intención de quien participa de un contrato, y en esos casos no, uno puede reclamar el no cumplimiento, ¿sí? Bien, ¿alguno de ustedes celebró en algún momento un contrato? Pregunta. Con uno que me responda y que me dé un ejemplo me alcanza. ¿Alguien celebró un Sí, contrato? profe. Bien. ¿Contratos de qué, Lili? ¿De alquiler? Bien, muy bien. Un contrato de alquiler es un contrato donde ustedes tienen dos partes, pueden haber más, igual no, pero en principio son dos partes. Cuando decimos pueden haber más porque hay otros intervinientes en el contrato que, si bien por ahí no son partes directas, pueden ser partes accesorias, por ejemplo, el que otorga la garantía, ¿sí? El garante. Pero bueno, pero más allá de eso, de que hay dos partes, el locador y el locatario, ¿siempre se tiene que cumplir lo que uno firma? No. ¿Por qué? Por circunstancias que nosotros vamos a ver en principio en esta clase o en las clases subsiguientes. Pero el contrato de locación es un típico ejemplo de un contrato bilateral, ¿sí? Un acuerdo de voluntades destinado a regular ciertos derechos, tanto para el locador como para el locatario. Ahora bien, para nosotros llegar a lo que es el concepto de un contrato o un concepto de un acto jurídico, nos vamos a tener que trasladar hacia atrás para entender primero qué es un contrato, cuál es el concepto y si hay algunos otros elementos u otras construcciones jurídicas que no son contratos y cómo uno llega, ¿sí?, a establecer el concepto general de contratos. Para Perdón, llegar, se entrecorta, no sé si se me entrecorta a mí o a todos. ahí no sé, no sé. ¿El resto escucha todo bien? Sí, a mí también. Yo escucho bien. Bien, Yo bien, bien. escucho bien. Yo lo Bueno, escucho bien. el tema es que después la grabación a mí hasta ahora no tengo ninguna falla. Después vamos viendo, Rodrigo. Bien. Cuando nosotros hablamos de llegar al concepto de acto y de hecho jurídico, tenemos que tener presente esto. Nosotros no vamos a hablar hoy específicamente, de contratos. Lo que vamos a hablar es de hechos jurídicos y de actos jurídicos. Ese es el meollo de la cuestión y lo que ustedes tienen que de alguna manera aprender bien. Cuando nosotros hablamos de contratos, para llegar al concepto de contrato vamos a tener que entender previamente qué es un acto jurídico, ¿sí? Porque el principio general es que nosotros vamos a partir de lo que es un hecho, vamos a llegar o vamos a continuar con el estudio de lo que son los hechos, pero jurídicos, y dentro de los hechos jurídicos se dividen dos grandes ramas. Los hechos jurídicos en los cuales no participa el hombre, ¿sí?, que se llaman hechos jurídicos o hechos de la naturaleza, perdón. Luego de los hechos de la naturaleza vamos a tener los hechos jurídicos en los cuales hay intervención del hombre y hay otros hechos jurídicos en los cuales no hay intervención del hombre. Y dentro de los hechos jurídicos donde hay intervención del hombre, pueden haber algunos hechos en los cuales el hombre actúa en forma voluntaria y otros en los cuales actúa en forma involuntaria. Y dentro de los que actúa en forma voluntaria, tenemos los hechos humanos voluntarios lícitos o ilícitos. No se preocupen que esto después lo van a tener todo en un cuadro. Ahora, para nosotros llegar al concepto de un hecho humano, voluntario, ilícito, que es lo que nos posiciona dentro del concepto de acto jurídico, tenemos que empezar a entender qué es un hecho, ¿sí?, qué es un hecho para lo que es el estudio del derecho, qué es un hecho jurídico, y a partir de ahí vamos a empezar a avanzar. Bien, cuando yo parto de la idea de lo que es un hecho para el derecho, vamos a
partir de lo siguiente, vamos a verlo en algún ejemplo. Si, por ejemplo, en una plaza se cae un árbol, ¿sí? O se cae una rama de un árbol, eso es un evento, es un acontecimiento que en algunos casos puede generar consecuencias jurídicas y en algunos casos no. Si se cae sobre el piso y no rompe un auto, no lastima a nadie, es un evento de la naturaleza, es un hecho, es un acontecimiento. Ahora bien, en los hechos en los cuales no hay consecuencias jurídicas, nosotros prácticamente no forman parte del estudio del objeto del derecho. ¿Por qué? Porque un árbol que se cae en medio de un bosque, a nosotros no nos interesa, ¿sí? Estrictamente desde el punto de vista jurídico judicial. Ahora bien, si en un hecho, que es un acontecimiento, ¿sí?, de la naturaleza, a partir de un hecho se generan consecuencias jurídicas, esto es, un evento, un acontecimiento, en el cual no interviene el hombre, pero que por la sola circunstancia de que se produce, se generan consecuencias jurídicas, por ejemplo, que un árbol se caiga sobre un auto, ese evento, ese acontecimiento, puede generar el inicio de una responsabilidad para, por ejemplo, el dueño del árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de pronto el dueño del árbol, por su falta de cumplimiento de las normas vigentes, generó que ese árbol se cayera, por ejemplo, por falta de mantenimiento, porque estaba dentro de su propiedad, y la hizo muy cerca de, digamos, del lote medianero y demás, la rotura del árbol, que no es una causa, ¿sí?, imputable al propietario, al romper un bien ajeno puede generar consecuencias jurídicas ¿para quién? Para el propietario del árbol, ¿sí? Por otro lado, el dueño del bien que ha sido afectado puede llegar a reclamar, ¿sí?, una indemnización por los daños que le produjo ese acontecimiento. Entonces, en los hechos en los cuales no interviene el hombre, hay algunos en los cuales no hay consecuencias jurídicas y están aparte de lo que sería el estudio del derecho. En cambio, luego nosotros tenemos acontecimientos, ¿sí?, en los cuales no interviene el hombre, pero que pueden generar consecuencias jurídicas, como el ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? En algunos casos, estos acontecimientos no generan consecuencias jurídicas, y en otros casos sí. Ahora, ¿qué pasa si en ese hecho jurídico, esto es porque se generan consecuencias jurídicas, interviene el ser humano? Imaginemos, por ejemplo, un acontecimiento en el cual hay intervención humana, que en el caso del árbol podría ser, por ejemplo, que un sujeto se sube a un árbol y le corta una rama, ¿sí?, con un hacha, con una motosierra, con lo que ustedes quieran, y de pronto esa rama cae y lastima a un tercero o genera un daño en algún bien propiedad de terceros. ¿Yo puedo decir que la rama se cayó sola? Si yo veo una persona subida arriba con una motosierra y un hacha y de pronto veo que la rama se cayó porque está cortada, ¿puedo decir que fue una consecuencia de la naturaleza? No. 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 Lo que nosotros vamos a tener ahí, obviamente, es una conducta humana que generó, ¿sí?, una modificación en la realidad, esto es, haber erosionado la rama hasta generar el desprendimiento, y esa caída de la rama y esas consecuencias disvaliosas para el propietario de un bien o para el cuerpo o la salud de una persona que recibió el golpe de la rama, va a generar consecuencias ¿para quién? Para la persona que está cortando la rama, o para la persona quien mandó a que un tercero cortara la rama también. ¿Por qué? Porque la responsabilidad desde el punto de vista civil puede ser tanto de quien mandó a cortar como de quien cortó. ¿Está claro? Pero bueno, eso es una cuestión de responsabilidad civil. Sin embargo, nosotros ahí tenemos claramente un ejemplo en el cual hay un acontecimiento, hay un hecho jurídico, en el cual intervino el hombre, ¿sí? Hay una conducta humana que genera ese acontecimiento. Entonces, ahí ya vamos a empezar a ver la diferencia entre un hecho de la naturaleza, un hecho donde no interviene el hombre, y un hecho donde interviene el hombre. En el caso, digamos, de la persona que corta la rama, es un hecho humano. ¿Por qué? Porque quien genera el resultado, ¿quién es? El ser humano al realizar la conducta. Ahora bien, nosotros vamos a tener ejemplos en los cuales el ser humano, cuando realiza una conducta y esa conducta genera una consecuencia jurídica, el sujeto activo, esto es la persona que realiza la conducta, puede actuar con intención, esto es, observa la rama, prende la motosierra y empieza a cortar hasta generar el desprendimiento. Esa conducta de quien
realiza el corte, cuando yo digo que es intencional, cuando yo digo que quiere realizar esa conducta, estoy hablando de que actúa con dolo, con intención. El famoso caso del homicidio doloso, ¿sí?, que ustedes ven por todos los medios de comunicación, que se refiere específicamente a la conducta que realiza un sujeto, un ser humano, con intención, ¿sí?, con voluntad, ¿sí?, en forma libre. Cuando yo hablo de dolo o una conducta dolosa, estamos hablando de una conducta con intención, que es, a diferencia, digamos, de las conductas que puede realizar alguna persona, sin dolo, esto es, sin intención. Cuando yo hablo de una conducta que es sin intención, ¿cómo, a ver si alguno sabe, cómo se denomina en el derecho cuando yo realizo una conducta, pero esa conducta no es con intención, sino que es por negligencia, imprudencia o impericia? ¿Cómo se llama la Si no conducta que estoy es por... mal, es culposo, ¿no? Muy bien, Gastón. Cuando nosotros hablamos de una conducta que no es dolosa, en el derecho estamos hablando de una conducta que tiene sustento en tres cuestiones fundamentales: la imprudencia, la impericia o la negligencia. Cualquiera de esos tres elementos da lugar a la comisión de conductas culposas. Esto es, conductas que no tienen una intencionalidad, sino que tienen su base en una conducta negligente, ¿sí?, en una conducta imperita, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hablo de una conducta humana, voluntaria, ¿sí?, esto es, que el hombre interviene con voluntad de realizar el acto, ahí nos vamos acercando a lo que sería el concepto de acto jurídico. ¿Por qué? Porque un acto jurídico es un hecho humano, voluntario y lícito. Lícito y lícito. Cuando yo hablo de que una persona realiza un acto voluntario y en forma, digamos, con el fin inmediato de generar el nacimiento, la modificación o la extinción de situaciones o relaciones jurídicas, ahí recién voy a estar hablando de un acto jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Para diferenciar, y esto quiero que lo tengan muy, pero muy claro, para nosotros saber qué es un acto jurídico, previamente tenemos que entender qué es un hecho jurídico, que un hecho jurídico puede ser con intervención del hombre o no, que los hechos jurídicos en los cuales interviene el hombre, esos hechos jurídicos pueden ser voluntarios o involuntarios, esto es, que una persona actúe con voluntad, ¿sí?, con intención, o no, que actúe de forma sin, digamos, sin intención. Por ejemplo, una persona puede actuar sin intención, ¿sí?, y realizar una conducta o un hecho que puede tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando yo empujo a alguien y esa persona cae, ¿sí?, y al caer, sin intención, en forma involuntaria, por ejemplo, rompe algo. Si una persona actúa como una mera masa mecánica, sin la intención, sin la voluntad de producir un resultado, yo no voy a estar hablando de una conducta ni siquiera ni dolosa ni culposa. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Cuando yo tengo una persona que no tiene voluntad, ¿sí?, no puede realizar una conducta dolosa ni culposa porque no hay una intencionalidad. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo la intención o actúo con imprudencia, en esos casos sí vamos a tener un hecho humano voluntario. Ahora, cuando nosotros hablamos de de un acto jurídico, estamos siempre hablando de un acto humano voluntario ilícito, ¿sí? Todo acto humano voluntario ilícito que tenga por fin inmediato crear, modificar o extinguir derechos o situaciones jurídicas, eso es un acto jurídico. Por ejemplo, un contrato. Cuando yo celebro un contrato, ¿cuál es la intención? Por ejemplo, creo que era Lili que me dijo hace un ratito que había celebrado un contrato de alquiler. Si yo celebro un contrato de alquiler, ¿cuál es la voluntad del locatario? ¿Cuál es, digamos, la intención que tiene el locatario cuando firma un contrato de alquiler? ¿Qué les parece? El locatario. De asegurarse que va a cumplir. ¿Qué es quién es el locatario? El locatario es el que alquila. alquila. ¿Cuál es la intención que motiva al locatario para firmar un contrato? Obtener Alquilar el inmueble.
Exactamente. Lo que busca es que se le asegure el derecho a permanecer en un lugar, ¿sí? El fin inmediato, ¿sí? El fin inmediato, siempre cuando yo hablo de un acto jurídico tiene que haber un fin inmediato, ¿sí? Yo celebro este acto porque tengo una finalidad, una intención. Entonces, cada vez que ustedes analicen un contrato o un acto jurídico, tienen que tratar de desentrañar, ¿sí? En ese acto, un fin inmediato que tuvo la persona que participó, el otorgante del acto. Entonces, si yo me posiciono en analizar, digamos, la intención, ¿sí?, del otorgante, en este caso, por ejemplo, una de las partes que sería el locatario, tengo que pensar muy bien qué es lo que buscaba esa parte a celebrar ese acto. En el caso del locatario es asegurarse un lugar donde vivir, ¿sí?, o donde desarrollar un emprendimiento, es un lugar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad inmediata que tuvo el locador en el contrato de alquiler? El locador, ¿cuál es la finalidad inmediata? Asegurarse que va a pagar o que va a dejar el inmueble en condiciones también. No solamente que cuando se vaya el locatario deje el inmueble en condiciones, sino que durante el desarrollo del vínculo contractual que los va a unir, el locatario tiene que hacer algo, que es que pagar el alquiler. El fin inmediato del locador va a ser tener la vivienda ocupada y obviamente por esa ocupación ganar, ¿sí?, la renta que tiene que pagar el locatario. En todo acto jurídico, ustedes van a tener que encontrar siempre esa intención. En el caso, por ejemplo, de un préstamo, si ustedes van a sacar un mutuo, que nosotros en el derecho le decimos, a los préstamos le decimos mutuo, el contrato es de mutuo. Si yo quiero celebrar un mutuo, ¿cuál es la intención? ¿Sí? Mutuos acuerdos, ¿no? Exactamente. Si yo quiero celebrar un contrato, un mutuo, ¿cuál es la voluntad que va a tener una de las partes y cuál es la voluntad que va a tener la otra? Quien otorga el dinero del préstamo, ¿cuál es la intención de quien presta dinero? Ganancia de intereses. Exactamente. ¿Y cuál es la intención de quien recibe el mutuo? ¿Devolver? No, la verdadera intención. Usar la plata. Exactamente. Recibir Hacerse del dinero. Después, si puede no devolverla, va a intentar por todos los medios no hacerlo. Pero bueno, no miento. Quien recibe dinero, obviamente, después lo quiere devolver para cumplir bien con sus obligaciones. Porque una de las bases, chicos, una de las bases del mundo contractual es que las partes, en el ámbito de los contratos, se sujetan a los términos del contrato y, esto es una suerte, digamos, de definición de los libros del derecho, uno se somete a las cláusulas del contrato como si fueran la ley misma. Cuando yo hablo de contratos y yo firmo un contrato con Lili Fernández, Rodrigo, Pamela o con los que estoy viendo, si yo celebro un contrato con ustedes, el vínculo que se genera a partir de la firma del contrato es un sometimiento tal de que para nosotros las cláusulas de contrato son como si fueran ley. El contrato, las cláusulas son ley para las partes. ¿Está? Ahora bien, cuando yo hablo de actos jurídicos, que de vuelta, ahora lo van a ver bien en el tema del gráfico como para poder representarse todo lo que yo les acabo de decir, cuando yo hablo de actos jurídicos, estamos hablando siempre, absolutamente siempre, de actos en los cuales interviene el hombre. ¿Sí? Siempre en un acto jurídico interviene, digamos, conceptualmente hablando, el hombre. ¿Por qué? Porque por definición, un acto jurídico es un hecho humano, voluntario, ilícito. Ahora bien, cuando yo hablo de un acto humano, voluntario, pero que no es lícito, esto significa que es ilícito, no estoy hablando de un acto jurídico. ¿Está? Porque cuando un ser humano realiza un acto con la intención, ¿sí?, de realizar un acto que es contrario a la ley, no es un acto jurídico. ¿Está claro? Un hecho ilícito o un acto ilícito no es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque solamente se va a calificar como un acto jurídico todo acto humano que tiene por fin el nacimiento, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas, pero siempre en el marco de la ley. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo de un acto humano, voluntario, y que al mismo tiempo, en vez de ser lícito, es ilícito. Vamos a verlo.
Si yo, por ejemplo, digo que un acto humano voluntario y que tiene un fin contrario a la ley es ilícito, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes de un acto en el cual yo pienso algo, quiero algo, tengo intención de hacerlo, lo llevo adelante y todo lo que yo pensé es en contra de la ley? ¿Cómo se llama Robar. eso? Exactamente. Eso es un delito. Cuando yo hablo de un delito, estoy hablando de un hecho humano, voluntario e ilícito. Ahora, supongamos que, venga, yo atrás tengo un cuadro, no sé si lo Por ven. ejemplo, no ¿Ven? sé. Perdón, ¿ven el cuadro que tengo ahí atrás? Se ve oscuro, ¿no? No se ve. Bueno, Bien. eso es un cuadro que lo pinté yo hace muchos años y es tan feo que trato de oscurecer todo para que no lo terminen de ver nunca. ¿Ok? Es feo, Si es la feo. acerca, profe, mejor, así lo vemos. No, no, en alguna época tuve mi faceta de artista y pintaba, y ese cuadro le decimos, acá en el estudio, le decimos que es eh, el hombre simio o el hombre mono, no me acuerdo. Obviamente no lo dije yo, lo dijeron la gente que viene acá. Es un cuadro eh, teológico, es como si fuera Jesús, es Jesús, pero si ustedes lo miran bien, parece, ¿vieron el planeta de los simios? Bueno, algo así, quedó algo parecido, y la verdad que me pudrí y lo encuadré y bueno, quedó ahí. Entonces está oscuro, déjenlo ahí, que ahí siga. Bueno, supongamos que yo un día me canso del planeta de los simios y yo agarro un arma y hago así, miren, y le apunto ahí, ¡pac! Cuando yo apunto y disparo, ¿yo tengo intención de dispararle al cuadro o no? Sí, porque está apuntando para disparar. Exactamente. Sí, Yo tengo intención. Es más, está probado que, por ejemplo, si yo aprieto el gatillo en algún tipo de arma, yo para generar que la bala salga, yo tengo que generar cierta presión. Con lo cual, si yo tengo el arma a punto y apoyo simplemente el dedo en el gatillo, después tengo que hacer un plus, que es tac, darle presión para que salga. ¿Está? Si yo apunté y de pronto le di la presión necesaria para que saliera el disparo, ¿puedo argumentar que yo no quise dispararle al cuadrito? No, No. no puede hacer eso. Nadie se lo va Eso a creer. nadie me lo va a creer. Es más, acá más de uno me va a felicitar por haberle disparado a ese cuadro, pero bueno, yo no voy a poder plantear una actitud culposa. ¿Por qué? Porque todos los elementos objetivos del evento dan a pensar al investigador de que yo en realidad odiaba ese cuadro y le disparé. Bien, ¿qué Puedo pasa? argumentar que te estaba limpiando el arma y se disparó sola. Exactamente, exactamente. Bueno, acá tengo un colega futuro, Rodrigo, muy bien, buena argumentación, me parece muy bien. Yo como Pero abogado no se diría lo puede mismo. disparar. No, no se puede disparar sola el arma. No, 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 no. Pero Es algo casi imposible. yo lo que diría, como bien dice acá el doctor Pellegrino, yo diría que estaba así, como si fuera este cosito de azúcar, arreglándola, limpiándola, y de pronto dice ¡pac! Y miren, fíjense ustedes, ahí, ¿ven? Sí. Estoy disparándole al planeta de los simios, pero estaba limpiándola. ¿Está claro? Bien. No sé si colino o maleante, Rodrigo. No sé, no sé. No sé si lo veo fiscal u otra cosa, pero no importa. Bien, igual me gustó, me encantó, me encantó. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hice esto y estoy filmado, así vamos a hacer porque es más fácil, si yo estoy haciendo esto y está filmado, porque justo estoy dando la clase, cualquier fiscal va a decir, este señor le apuntó y eso es un delito, porque supongamos que ahora es una persona de carne y hueso, es un delito, pero además es con intención y es doloso. ¿Está? Ahí Sí. la cámara me va a poner en evidencia de que la conducta fue dolosa. En cambio, si yo estaba limpiando, como habíamos recién planteado con el doctor Pellegrino, acá esto es una conducta negligente. ¿Sí? Yo cuando limpio un arma le tengo que sacar la bala de recámara. Entonces, en ese caso estamos hablando de una conducta penal culposa, ¿sí? Que es igual que en el caso civil, pero analizando delitos. Si yo analizo delitos en el ámbito penal, voy a analizar conductas dolosas y culposas. En cambio, cuando nosotros hablamos en el ámbito civil, el dolo y la culpa tiene otros matices que no son tan, digamos, lineales como yo les acabo de explicar en el ámbito penal. Ahora después lo vamos a ver con un poquito más de tiempo. Bien, ¿alguna duda hasta ahora?
para que quede claro, y esto anótenlo, quiero que tengan presente cuál es el concepto de hecho jurídico, que sería el género, ¿sí? Lo más amplio, y el concepto de acto jurídico, que sería la especie, ¿sí? Que sería lo más chiquito. Un hecho jurídico es todo acontecimiento que genera el nacimiento, modificación, Que genera, profe, disculpe. el nacimiento, modificación, o extinción de relaciones jurídicas. Si lo quieren más resumido, es todo acontecimiento que genera consecuencias jurídicas. ¿Sí? Si lo quieren decir más resumido, todo acontecimiento que genera consecuencias jurídicas es un hecho jurídico. ¿Está? Ahora, eso tienen que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque van a tener que después desentrañar dentro de ese concepto general otros que son, digamos, más precisos. Por ejemplo, dentro de los hechos jurídicos, ustedes tienen algunos en los cuales interviene el hombre y otros en los que no interviene. ¿Sí? Los hechos en los cuales interviene el hombre puede actuar con voluntad o sin voluntad. Y dentro de los que actúa con voluntad, pueden tener hechos jurídicos humanos, voluntarios lícitos o ilícitos. ¿Está? Cuando llegamos a ese final, que son hechos humanos, voluntarios, ilícitos, eso es un acto jurídico. ¿Está? Nosotros vimos el ejemplo, por ejemplo, de un contrato de alquiler. ¿Se les ocurre otro acto jurídico en el cual dos personas se ponen de acuerdo para hacer nacer una relación jurídica que puede, digamos, desarrollarse durante muchos años? Un ejemplo de dos personas que se ponen de acuerdo. Una sociedad. Matrimonio. Exactamente, Lili. Bien, bien, igual la sociedad también, Rodrigo. Sí. El matrimonio. Bueno, pero es una sociedad el matrimonio. Exactamente, sociedad conyugal, le decimos nosotros acá en el derecho. Muy bien. Una sociedad civil, una sociedad comercial, un matrimonio, una sociedad conyugal, es un acuerdo de voluntades. Ahora después les voy a mostrar una libreta de matrimonio, donde ustedes van a tener que ver que en realidad ¿Todavía se casa la gente? todavía se casa, sí, 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 es un virus que vino de China, parece, que no es el coronavirus. Pero bueno, están buscando la cura, quédate tranquilo, están con una vacuna que está por llegar. Entonces, ¿qué pasa? Rodrigo, guarda que está tu señora atrás. Rodrigo la necesita. Rodrigo está ahí en el octavo piso en el penthouse de un edificio, ese fondo. Bien, ojo Rodrigo, que después estamos lejos para cuidarte de acá. Bien, para eso hay una solución que se llama divorcio, Rodrigo, no es una vacuna. Y es caro, así que mejor no nos metamos. Bien, el matrimonio es un acuerdo, y ahora ustedes van a ver, y yo les voy a mostrar, modelos de contratos, escrituras y matrimonio, como para que vean cuando nosotros estamos hablando de un contrato, ¿sí? Un contrato que puede ser en el ámbito del derecho de familia, como lo es el matrimonio, y contratos civiles o contratos comerciales, entre los que después vamos a ver la constitución de sociedades, que es lo que mencionó Rodrigo. ¿Por qué nosotros vamos a dar la clase hoy de hechos y actos jurídicos? Porque una vez que entendamos cómo llegamos al concepto de contrato, vamos a empezar a analizar modelos de constitución de sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades civiles y comerciales, como para que veamos bien cómo se estructuran y cómo se arman los contratos para que le perdamos un poco el miedo. Sin embargo, antes de analizar lo que son los contratos estrictamente, quiero que ustedes vean lo que es, digamos, el concepto jurídico de contrato, de acto jurídico, y después ver, hoy lo vamos a ver ahora en los minutos que nos quedan después de la clase, en qué momentos uno puede atacar los contratos, en qué momentos uno puede decir, este contrato que yo firmé no es válido por este motivo, y yo pido la anulación. Se puede hacer. ¿Está? Bien. Antes de que nos cortemos, que quedan creo que 4 minutos, ¿alguien tiene alguna duda?
¿no? ¿Puede decir, por favor, la definición de acto jurídico? Sí, cómo no. Es todo hecho humano, voluntario, ilícito, que tiene por fin inmediato la modificación, creación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. No se preocupen que ahora lo van a tener en el apunte y se lo voy a mostrar. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. La característica fundamental. Profe, ¿y lo chicos. va a pasar al apunte? Sí, ya te los paso. Esperen que quiero ver acá. En 2 semanas. No, ya. Ya. No sean malos. A ver, ahora se los paso al grupo. Miren, antes de que se corte, que tienen 3 minutos. Clasificación. Véanlo acá. Dentro de los hechos naturales, de los hechos jurídicos, tenemos naturales, estos son los que no interviene el humano, el ser humano, y Va a pagar. ahí está. Y los hechos humanos. Dentro de los hechos humanos, ustedes ven acá que tienen los hechos humanos voluntarios y los hechos humanos involuntarios. Y dentro de los hechos humanos, esperen ahí, voluntarios, tienen los hechos humanos voluntarios lícitos y los ilícitos. Es lo que les acabo de explicar, ¿sí? Un hecho es cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo, pero nosotros vamos a analizar en el ámbito del derecho los hechos jurídicos cuando generan consecuencias jurídicas. ¿Está? Fíjense acá que tiene en el artículo 257 la definición. Ahí se escuchó, a ver si Yamila, apagamos el audio. Dentro de los hechos jurídicos tenemos los hechos naturales o humanos. Dentro de los humanos están los voluntarios y los involuntarios, y dentro de los voluntarios tenemos los que están realizados conforme al derecho, que son los lícitos, esto significa que no son prohibidos por la ley, y los ilícitos, que son, lo que habíamos dicho previamente, los delitos, ¿sí? Un hecho humano voluntario ilícito es un delito que puede adquirir naturaleza dolosa o culposa. ¿Está? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Hay una compañera recién me preguntaba el concepto de acto jurídico, y fíjense que en el recuadro que tienen abajo, a la derecha, la característica fundamental de un acto jurídico es que el acto tiene que tener un fin inmediato. Ese fin inmediato, esa finalidad, digamos, precisa que tuvieron los contratantes, es la de generar el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Si es así, estamos hablando de un acto jurídico. Si no hablo de que, digamos, si las partes no tuvieron esa intención, ese fin inmediato de producir efectos jurídicos, estamos hablando de un simple acto lícito, ¿sí? Un simple acto lícito, por ejemplo, puede ser levantar la mano, ¿sí? Como para parar un colectivo, pero que no tiene un fin inmediato de generar consecuencias jurídicas, ¿está? Un saludo, por ejemplo. Es un acto humano voluntario lícito, pero que no tiene la finalidad precisa de generar el nacimiento de una relación jurídica, ¿sí? Bueno, chicos, ¿está por cortar? Ahí les saqué el cuadro. Ahora se los vuelvo a enganchar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, Profe, la compra también es un contrato, ¿no? por supuesto, por supuesto. Ahora les voy a mostrar modelos de contratos para que lo vayan viendo. Denme un segundito. ¿Sí? Bueno, ya se está por cortar. Así que apenas se corta, retomamos y les paso los modelos. Así lo vamos viendo. Qué silencio más incómodo. Es muy incómodo. En este momento